Amigos, bienvenidos. De esta manera comenzamos a abrir un nuevo expediente, un expediente histórico y sobre todo posicionándonos en el siglo XX y en una etapa después de la mitad del siglo XX, después de transcurrida y de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una etapa de mucha tensión que se vivió en el planeta, sobre todo en dos bloques llamados de alguna forma capitalismo y socialismo, el bloque soviético con todos sus aliados y Estados Unidos con los suyos, divididos por diferentes elementos y con una cultura diferente de llevar adelante la política y la economía del mundo. Esta contraposición de intereses que terminó y de alguna forma mantuvo su auge mayor con un símbolo de lo que se llamó la Guerra Fría, que fue precisamente lo que vamos a analizar en este expediente, la construcción del muro de Berlín. Esos 28 años de división de Alemania, división de esta ciudad hermosa de Europa que es Berlín, pero además división del planeta en dos corrientes políticas, económicas y filosóficas diferentes sobre el futuro del mundo. 28 años de Guerra Fría y que finaliza precisamente con una mala comunicación, con un error. Así, de esa manera se derrumbó el muro de Berlín. No les cuento más. A partir de este momento comenzamos a analizar toda la historia del muro de Berlín, todo lo que llevó y lo que conllevó de alguna forma los antecedentes, los elementos que se vivieron durante esos 28 años, cuál era la postura de la gente con respecto a estar de un lado de Berlín Este o de Berlín Oeste, la división de las familias, lo que se sufrió con todo eso y también la particularidad de algunos actores políticos que preferían de alguna manera un muro a una guerra, a una tercera guerra mundial. La Guerra Fría, el muro de Berlín, 28 años de división de la Alemania en dos, de Berlín en dos, de Europa en dos, del mundo en dos. Bienvenidos, así de esta manera comenzamos un nuevo expediente. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana entre esos años. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro está denominado por la socialista República Democrática Alemana como muro de protección antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como muro de la vergüenza. El bloque del este, dominado por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En la práctica, el muro sirvió para impedir la inmigración masiva que marcó a la Alemania del Este y al bloque comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la República Democrática Alemana. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la República Democrática Alemana y el enclave de Berlín Oeste. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar traspasar la frontera a través del muro.
La Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue de más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. El plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de la República Democrática Alemana. El muro fue erigido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de la Volkspolizei y de soldados del Ejército Popular Nacional. De hecho, los aliados occidentales fueron informados del acordonamiento de Berlín Oeste por los miembros del plan Medidas Drásticas, pero fueron sorprendidos por el calendario y la amplitud de las barreras. El acceso directo a Berlín Oeste no se cortó ni fue interrumpido con fuerzas militares. El Servicio Secreto de la República Federal de Alemania ya disponía de información similar desde mediados de julio. El 11 de agosto la Cámara Popular, el Parlamento de la República Democrática Alemana, aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros a emprender las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana decidió el 12 de agosto emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero, quedando el 13 de agosto sin construir una pequeña parte, fuertemente vigilada por la policía socialista. Empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste soldados del Ejército Popular Nacional, 5.000 miembros de la Policía Fronteriza Alemana, precursora de las tropas fronterizas, o Grenztruppen, 5.000 miembros de la Policía Popular y 4.500 miembros de las brigadas. Tropas soviéticas se apostaron para un eventual combate en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que comunicaban ambos lados de Berlín fueron detenidos. Sin embargo, las líneas del ferrocarril elevado y el subterráneo de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín Este siguieron funcionando, aunque sin detenerse en las estaciones orientales que quedaron como estaciones fantasma. Solo una de las líneas afectadas de la estación, Friedrichstraße, permaneció en servicio, aunque bajo estrictos controles. Erich Honecker, como secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y realización del muro en nombre de la dirección del SED. Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de las fuerzas de vigilancia, además de 400 civiles en 216 escapadas. El gobierno de la República Democrática Alemana alegó que era un muro de protección antifascista cuyo objetivo era evitar las agresiones occidentales y que la construcción del muro era consecuencia de la política de Alemania Federal y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Decían desde la Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si Berlín Occidental no fuera una espina en el costado de la República Democrática Alemana, como lo había definido su alcalde Willy Brandt, en el sentido de que era un enclave de otro estado inserto en el corazón de Alemania Oriental. Esta visión era compartida por los demás países del Pacto de Varsovia, los cuales veían la rivalidad entre ambas Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre los dos grandes pactos militares de la época. De todos modos, las autoridades de la República Democrática Alemana también reconocían que entre los objetivos del muro estaba evitar la emigración masiva o fuga de cerebros. La versión de las autoridades de la República Federal de Alemania y la visión generalizada en el mundo capitalista u occidente fue que esta justificación no servía más que para matizar el que era, según ellos, el único propósito: impedir que los ciudadanos de la República Democrática Alemana entraran en Berlín Occidental y, por lo tanto, en Alemania Federal. Los alemanes orientales no controlaban todo el tráfico entre el Berlín Occidental y la Alemania Federal, y en este sentido se argumentó que las defensas del muro estaban diseñadas para funcionar desde el interior de la Alemania Oriental. Las minas de fragmentación SM-70 montadas en el muro estallaban al intentar escalarlo desde el interior. Las defensas contra vehículos estaban situadas en el lado de Alemania Oriental y el muro de cuarta generación estaba hecho de secciones de hormigón armado con la base más larga en el interior de la República Democrática Alemana. La reacción occidental ante la construcción del muro fue lenta. Pasaron 20 horas hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera.
40 horas hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín, 72 horas hasta que protestaron ante la diplomacia de Moscú. Cada vez hubo más rumores de que los soviéticos habían asegurado a los aliados occidentales que no amenazarían sus derechos. La experiencia del bloqueo había mostrado a los aliados que Berlín Oeste estaría amenazada, así que la construcción del muro fue una confirmación material del status quo que se cimentó en el sentido literal de la palabra. La Unión Soviética abandonó su petición de que Berlín Oeste estuviese libre de tropas aliadas que había formulado en el ultimátum de Khrushchev de 1958. Desde el 1 de junio de 1962 no se podía entrar en la República Democrática Alemana desde Berlín Oeste. Tras largas negociaciones, un acuerdo de 1963 permitió que más de 100.000 berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado oeste durante la festividad de fin de año. A principios de la década de 1970, Willy Brandt y Erich Honecker emprendieron una política de aproximación entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana para relajar la frontera entre ambos lados de la ciudad. La República Democrática Alemana acordó simplificar los trámites necesarios para los permisos de viaje, en especial para la población improductiva que cobraba pensiones, y permitió a los ciudadanos de la parte oeste visitas básicas a las regiones colindantes con la frontera. Como precio para relajar más las fronteras, la República Democrática Alemana exigió que se le considerase un Estado soberano, así como la extradición de sus ciudadanos residentes en la República Federal de Alemania. Estas exigencias, contrarias a la Constitución de la República Federal de Alemania, fueron rechazadas de forma categórica. El muro medía más de 120 kilómetros. La construcción inicial fue mejorada en forma regular. El muro de la cuarta generación, que empezó a construirse en 1975, era de hormigón armado, tenía una altura de 3 metros con 60 centímetros y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud. Su costo fue de 16.155.000 marcos de la Alemania Oriental. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkers. Se contabilizaron unas 5.000 fugas a Occidente. 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron heridas. 57 fugaron a través de un túnel de 145 metros cavado por los occidentales en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. El intento fallido más destacado fue el de Peter Fechter, quien intentó cruzarlo junto con Helmut Kulbeck, quien sí lo logró. Fechter fue tiroteado y agonizó desangrado a la vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962. Existe la teoría de que la letra de la canción Libre está inspirada en la historia de Peter Fechter, pero no hay constancia de que Nino Bravo o sus compositores tuviesen intenciones políticas al grabarla. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex República Democrática Alemana y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia, y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Poco después, comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental. El líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más tarde por Egon Krenz. Tras el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar, que recibió duras críticas, y el gobierno checoslovaco protestó por vías diplomáticas por el aumento de la emigración desde la República Democrática Alemana a través de Checoslovaquia. El CED decidió el 7 de noviembre regular los viajes al exterior, facilitándolos. El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros que se decidió ese mismo día, antes de las 18 horas, y que debía ser publicado y difundido en forma de circular a las 4 del día siguiente por las agencias de noticias, aunque hubo una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia.
En paralelo, el modelo del ministerio fue estudiado y aprobado en el Comité Central. El miembro del Politburó del SED, Günther Schabowski, anunció en una conferencia de prensa retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental que todas las restricciones habían sido retiradas y creyendo que podrían pasar sin ningún trámite al otro lado, decenas de miles de personas fueron de inmediato al muro, donde los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar y al fin abrieron los puntos de acceso. Schabowski acabó la conferencia de prensa a las 18:53. Se encontraban sobre el podio junto a Schabowski los miembros del Comité Central del SED, Helga Lav, Gerald Bale y Manfred Baschak. La cuestión se remitió a las actas de la conferencia de prensa. Gracias a los anuncios de las radios y televisiones de la República Federal de Alemania y Berlín Oeste, bajo el título El muro está abierto, muchos miles de berlineses del este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. Ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio encargados de regularlas estaban informados. Sin una orden, bajo la presión de la gente, el punto de control de Bornholmestrave se abrió a las 23, seguido de otros puntos de paso tanto en Berlín como en la frontera con la República Federal de Alemania. Muchos telespectadores se pusieron en camino. A pesar de todo, la verdadera avalancha tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos durmieron toda la noche para asistir a la apertura de la frontera el 10 de noviembre. Los ciudadanos de la República Democrática Alemana fueron recibidos con entusiasmo por la población del oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esa noche, muchos occidentales escalaron el muro. Cuando se conoció la noticia de la apertura, se interrumpió la sesión vespertina del Bundestag en Bonn y los diputados entonaron en forma espontánea el himno de Alemania. El 9 de noviembre, los ciudadanos berlineses empezaron a derribar el muro con todos los medios a su disposición: picos, martillos, etc. El virtuoso del violonchelo Mstislav Rostropovich, que había debido exiliarse al oeste, fue al pie del muro a animar a los que lo demolían, escena de una célebre fotografía. En el transcurso de este expediente analizaremos los antecedentes y la historia del muro como significado del comienzo de la Guerra Fría y el principio del fin de la Unión Soviética para muchos con el derrumbe del muro de Berlín. ...1945... Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían muerto más de 55 millones de personas y Europa estaba en ruinas. El Ejército Rojo Soviético toma Berlín, a costa de 200.000 de sus soldados. Stalin quiere quedarse con la capital alemana como botín de guerra. Pero una vez despejados los escombros, ladrillo a ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Eso acabaría teniendo consecuencias desastrosas. La capital alemana y el país acabarán controlados conjuntamente por los 4 aliados vencedores, en 4 sectores divididos. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el centro de la zona soviética, Berlín vuelve a dividirse. Stalin decía que Berlín Oeste era una espina clavada en la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev lo calificó en público de tumor maligno. Era frecuente que los líderes soviéticos usaran metáforas de este tipo para referirse a la zona occidental de Berlín.
En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Oeste para forzar la marcha de los aliados occidentales. El puente aéreo americano y británico abastece Berlín Occidental durante 9 meses hasta que Stalin se rinde. Desde 1949 hay 2 estados alemanes. Muy rápidamente ambas Alemanias, pero sobre todo Berlín, pasan a ser motivo de enfrentamiento. Durante 40 años Berlín fue motivo de disputas, no solo entre 2 sistemas ideológicos, sino entre 2 núcleos de poder que deseaban controlar Europa. Alemania Oriental, la RDA, con Berlín Oeste situado en medio. La única frontera aún abierta está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes abandonan el este comunista y van al oeste vía Berlín Occidental. La población germano-oriental está menguando peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. En junio de 1961 huyeron otros 160.000. El país estaba quedando sin capital humano. La débil economía de Alemania Oriental necesitaba desesperadamente su contingente laboral. Los comunistas temían que la economía se hundiese. Estaba claro que era urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Oeste. Aún es fácil cruzar de un sector a otro de Berlín con solo mostrar la documentación de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita una solución permanente. Ulbricht era un hombre muy decidido. Vio el problema y se mostró partidario de levantar una barrera, una valla, un muro, llámele como quiera. Y lo consiguió. Así que entrando ya en el año 1961, en sus viajes a Moscú y también por teléfono, insiste en que esa es la solución, el único modo de resolver el problema. Ulbricht consigue de Moscú, centro del poder soviético, permiso para construir una barrera. Pero cuando le preguntan por su intención en una conferencia de prensa el 15 de junio, miente. Que si hay personas en Alemania Occidental que quieren que pongamos a los obreros de la República Democrática Alemana a construir un muro, nadie tiene intención de construir un muro. En Moscú, el premier soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad para neutralizar a los aliados en Berlín, o incluso para echarlos. Khrushchev dijo que tener Berlín era como poder apretarle los testículos a Occidente cuando le apeteciese, cuando quisiese hacerle daño a Occidente. Creando dificultades en Berlín, fastidiaba a Occidente. Y surge una oportunidad adicional. Khrushchev puede comprobar la determinación del joven presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Kennedy dijo, no toquen Berlín Oeste. Y lo que interpreta a Khrushchev, y por supuesto Ulbricht, su camarada germano oriental, es que mientras no violen los derechos que los aliados tienen entonces en Berlín Oeste, estos no harán nada. Y tenían toda la razón. A principios de agosto de 1961, Berlín Oeste está ocupado con la celebración de su Festival de Cine Internacional, totalmente ajeno al desastre que se avecina. El 13 de agosto, cuando nos llamaron en plena noche, quedó claro que pasaba algo. Harold Smith era estadounidense y capitán de tanque en Berlín Oeste. Lo enviaron a echar un vistazo y quizás a hacer algo más. ¿Estarán reparando las carreteras? ¿Para qué quieren todo ese material? Nos acercamos allí, por supuesto. La cuenta atrás estaba en marcha y teníamos orden de derribar aquel muro con los tanques. Pero un minuto antes de hacerlo sonó el teléfono. Era el presidente Kennedy. Le dijo al representante del Departamento de Estado, no toquen ese muro. Todo lo que los aliados pueden hacer es observar. Uno de los soldados del lado oriental es Wolfgang Engels. Nos desplegaron en Berlín el 13 de agosto por la mañana temprano. Nos llevaron a Berlín en camión. Como batallón de pioneros, nos encargaron colocar obstáculos para cerrar las calles. 77 cruces este-oeste quedan cerrados dentro de la ciudad.
El 13 de agosto empezaron a poner alambradas de espino, con mucho cuidado de mantenerlas siempre dentro de Berlín Este. Nunca hubo incursiones en Berlín Oeste. Ese día, Alemania Oriental cierra Berlín Oeste al mundo exterior. Quedaría aislado durante los siguientes 28 años. Casi ninguno de los soldados de nuestra parte creyó que la frontera pudiese cerrarse por completo. Pronto, un muro provisional de 156 kilómetros rodea Berlín Oeste y a sus más de 2 millones de ciudadanos. Al recordar aquello, me alegro de que no hubiese violencia ni disparos. Los aliados occidentales permiten que ocurra. Kennedy tomó la decisión de que protestarían, que se opondrían, pero no declararían la guerra. En pocas semanas, una estructura fronteriza más elaborada va abriéndose paso por Berlín, haciendo casi imposible la huida. Torres de vigilancia, un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino, obstáculos de hormigón para detener a los vehículos, una valla trasera y entre ambos una franja fronteriza, un área despejada para disparar. Después empieza la guerra propagandística. Compatriotas alemanes que vestéis el uniforme de la Policía Popular, estáis aquí día y noche guardando las barreras de ladrillo. No sois estúpidos, sabéis desde hace mucho que las medidas de Ole dañan la paz mundial. Miles de amigos y familias quedan separados. Los berlineses están desesperados. Pero en Estados Unidos están menos preocupados. A Kennedy no le disgustaba que hiciesen el muro. Aquello diluyó la crisis. Kennedy dijo, salvamos Berlín Oeste. Por tanto, para ellos lo importante no era que las dos partes de Berlín quedasen separadas, sino que los aliados se habían mantenido firmes. Habían evitado consecuencias mayores. El 15 de agosto de 1961, Konrad Schumann aprovecha su oportunidad. Es el primer policía fronterizo que escapa a Berlín Oeste. Las imágenes de su salto hacia la libertad recorren el mundo. Es uno de los muchos que arriesgan la vida para escapar. Alemania Oriental procede a sellar parques, puentes, casas, tejados y alcantarillas. Suboficiales y soldados bajaron a las alcantarillas para instalar barreras, y los primeros de los 200 que bajaron desaparecieron. El Checkpoint Charlie. Hoy es una atracción turística, pero antaño fue el cruce fronterizo más famoso y concurrido de Berlín, el epicentro de la Guerra Fría. Los aliados deben asegurarse de que permanece abierto, pero los germano-orientales les ponen trabas para cruzarlo. En octubre de 1961 aún seguíamos luchando por tener mejor acceso. A un diplomático estadounidense le impidieron pasar a Berlín Oriental y la tensión fue creciendo. Para los estadounidenses es una cuestión de principios. Se niegan a reconocer a Alemania Oriental como Estado. Se negaron a que representantes armados de nuestro Estado comprobasen sus pases, porque no tienen relaciones diplomáticas con nuestro Estado. Según el Tratado de las Cuatro Potencias, los aliados tienen derecho a cruzar la frontera cuando quieran. Los obligaron a dejarlos pasar. Entraron en Berlín Este, dieron un paseo corto en coche y regresaron. Y ese fue el momento en que surgió una verdadera crisis este-oeste en la lucha por Berlín. Los soviéticos llevan vehículos blindados al Checkpoint Charlie. Los estadounidenses no tardan en responder.
Nos dijeron, volved al muro, están llegando tanques rusos. Los tanques americanos corren hacia el checkpoint Charlie. Cuando llegamos allí, yo iba en el primer tanque, así que estaba más cerca de los tanques rusos, que estaban a 250 metros. Demasiado cerca para apuntar con el cañón. Fue la famosa reunión de los tanques en el checkpoint o punto de control Charlie que tuvo lugar en octubre de 1961. De nuevo, el presidente Kennedy llamó a los comandantes de la zona y supongo que Khrushchev también llamaría a los suyos. Aquellos tanques estaban armados y listos para disparar. Y pudo haberse producido un enfrentamiento fácilmente. Harold Smith pasa 12 horas en primera línea de este desafío entre este y oeste. No teníamos orden de disparar. Ellos no avanzaron. No sé qué nos habrían ordenado si ellos hubiesen avanzado hacia el muro. Pero creo que ellos tenían orden de dispararnos y intentábamos traspasar aquel muro. Fue un momento muy tenso. Mi mayor temor era que alguien disparase por accidente, que se le escapase un disparo. Y creo que con eso habría empezado la Tercera Guerra Mundial. Permanecen frente a frente 16 horas. Todo se solucionó discretamente en segundo plano, por supuesto. Ni Khrushchev ni Kennedy querían una guerra por este tema. Fue una jugarreta de Ulbricht. Él es el hombre débil que juega fuerte, porque todo el mundo lo necesita para sobrevivir. Al final Khrushchev lo desautorizó y le dijo a Ulbricht que ya bastaba de juegos. Ambos bandos hallaron el modo de quedar bien, los tanques se retiraron, y en ese momento, 28-29 de octubre de 1961, la crisis de Berlín quedó superada. Las barreras continúan ganando altura. Ahora la gente ni siquiera puede verse. La desesperación por escapar aumenta. Un equipo de noticias británico avisado de antemano acude para filmar una huida calculada con precisión a través de un cementerio tras el muro. 5 hombres sobre un camión colocan un artilugio de 2 escaleras de mano unidas. El fugado aparece inmediatamente, Stanislas Kofera, un matemático de 25 años. Ingrid Palich, de Múnich, es la prometida de Stanislas y la razón de su huida. Cualquiera que huyese de Alemania Oriental lo arriesgaba todo. Abandonaba su hogar, a sus amigos, arriesgaba la vida. Quien esté tan desesperado vive en una sociedad que no merece la pena. Cientos acaban detenidos. ...17 de agosto de 1962. A Peter Fetcher, de 18 años, le disparan cuando intenta escapar. Pide ayuda durante casi una hora. Los guardias del este no hacen nada, mientras él se desangra. Cuando mataban a alguien por intentar cruzar el muro, era una derrota propagandística para el gobierno germano oriental. En los 12 primeros meses de la barrera, más de 20 fugados hallan la muerte en el muro. Actualmente, estos carteles recuerdan a más de 130 personas muertas intentando cruzar el muro de Berlín por disparos, ahogadas o al caer de edificios. Los guardas fronterizos siempre tenían orden de disparar a los que huían. Pero en septiembre de 1961, tras la construcción del muro, Erich Honecker dijo: el muro, la frontera, debe hacerse con una zona de tiro despejada, para poder aniquilar a los que violen nuestra frontera. Los edificios cercanos al muro se demolieron para facilitar la localización de los fugados. No solo en Berlín.
Toda la frontera entre los dos estados alemanes se refuerza ahora enormemente para que sea tan impenetrable como el muro de Berlín. Se hace una zona muerta que separa las dos naciones alemanas. Esta aldea, dividida a la mitad, se llama Moldareut. Los de la zona la llaman el Pequeño Berlín. El gobierno germano oriental se afana por impedir las fugas en Berlín y en toda la frontera entre las dos Alemanias, poniendo a más obstáculos. Y también ofrece incentivos a los guardias. El miembro del Comité Central encargado de la seguridad en los años 60 era Erich Honecker. Lo informaban de inmediato sobre los intentos de fuga exitosos y fallidos. Por ejemplo, cuando mataban a alguien, Honecker firmaba los documentos, el informe de la Stasi y la recompensa o felicitación para los guardias. Pero no se trata de una frontera nacional normal. Los guardias del lado occidental también son alemanes. Y los policías fronterizos del este están adiestrados para dispararle a cualquiera de su propio lado. Era un verdadero problema para el gobierno de Alemania Oriental, así que el adoctrinamiento era riguroso y la disciplina férrea. Recordemos que aquellos jóvenes de las torres de vigilancia tendrían que disparar, si era necesario, contra cualquiera que intentase escapar, aunque fuese alguien que hablase su mismo idioma, que hubiese crecido en su misma ciudad, que fuese de su mismo ambiente. ¿Cómo pueden esperar de mí que dispare contra mi primo Gunther? En Berlín Oeste, el alcalde Willy Brandt solo puede ofrecer buenas palabras. Queremos que no se vuelva a disparar contra nadie. Los constructores del muro de Berlín responden a cada intento de fuga reforzando sus defensas. En los años siguientes, sustituirán las piezas de hormigón delgado por placas de hormigón y acero en forma de L. Cada una pasa de los 3 metros de alto y pesa 3 toneladas. Cualquier vehículo que embista contra el muro chocará contra la base de la placa, y su propio peso mantendrá el muro en pie. El muro se ha convertido en un protagonista de la Guerra Fría. La verdad es que fue un factor estabilizante de la situación de Centroeuropa durante principios de los años 60 y permitió que el temor a la guerra que existía en Alemania desde 1945, cuando acabó dividida en dos partes, fuese desapareciendo poco a poco. En junio de 1963, John Fitzgerald Kennedy al fin visita Berlín Oeste. Berlín ya no suscitaba atención y Kennedy hizo que la recuperase con su famoso discurso, con su visita, que tuvo un enorme apoyo popular en la ciudad. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. La RDA nunca pudo estabilizarse para que la gente estuviese contenta, para que no sufriese escasez y tuviese un poco de libertad, porque Occidente siempre estaba acechando como una comparación desagradable. La tentación está al otro lado del muro. Entretanto, Alemania Oriental celebra su 30º aniversario. El este ofrece desfiles, ceremonias y familiaridad.
En el este muchos pensaban, puede que allí se viva mejor, pero yo vivo aquí, podemos tener problemas, pero tal vez podamos mejorarlo todo si nos quedamos. No había un ambiente de odio, una conciencia de opresión. La gente no se sentía encarcelada en su sociedad. Pero había una cosa que sí odiaban. La mayoría de la gente sabía que los alemanes occidentales se habían vuelto muy viajeros. Y les fastidiaba que lo mejor que podían esperar los del este era ir una semana al lago Balaton de Hungría o un viaje a Praga. Construir y custodiar el muro se lleva una gran parte del Producto Interior Bruto de Alemania. Una fortuna que Honecker ya no tiene en la década de los 80. Y la frontera nunca se acaba. El muro era una carga enorme para un país que a menudo sufría financieramente. Pudo costar hasta 1.000 millones anuales mantenerlo durante los 28 años siguientes. El muro. Para unos cuantos artistas es el mayor lienzo del mundo. La galería del lado oriental. Visto desde el oeste está tan concurrido como Berlín Occidental. Una atracción turística que separa dos mundos. El oeste y el este. Erich Honecker sigue hablando maravillas de su república. Todos tienen su sitio en la República Democrática Alemana, sin importar sus ideas políticas ni su religión. Las cárceles están llenas de críticos con ideas distintas a las del régimen. ¿Qué puede hacer un Estado cuando le sobran disidentes y está en bancarrota? Haces un trato con los alemanes occidentales según el que les envías a los disidentes. Es decir, primero encarcelas a esas personas y después haces un trato y dices, os damos a estas personas a cambio de marcos occidentales, de preciados marcos occidentales. Alemania Occidental compra la libertad de esas personas, pagando hasta 34.000 euros por cada una. La venta de 35.000 disidentes ayuda a Alemania Oriental a esquivar la bancarrota, y Occidente le concede grandes préstamos. Pero con una condición. Las trampas con armas de la frontera deben desaparecer. Honecker no se opone. Él no piensa en el pasado. Solo le importa el futuro. Y la verdad es que en los años 80 estaban planeando un muro con tecnología avanzada, es decir, con medios informáticos, que por entonces ya permitirían crear un muro que necesitase muy poca intervención humana para controlarlo. Y nadie podría acercarse a él sin que lo detectasen los sensores y las cámaras. Así era el muro 2000 de Erich Honecker. Unos detectores de vibraciones, infrarrojos y láser activarían unas alarmas cuando detectasen a un fugado. Las cámaras automáticas y los focos se concentran en él, y unos aerosoles químicos lo paralizan. La peligrosa realidad quedaría camuflada para parecer inofensiva y bucólica. 1985. En el Kremlin hay un nuevo dirigente comunista, Mikhail Gorbachev, y empieza a hablar de paz. El presidente estadounidense Ronald Reagan está decidido a reanudar las negociaciones. Llega a Berlín en julio de 1987. Esta imagen, reproducida millones de veces, de Reagan ante la puerta de Brandenburgo, tuvo una repercusión tremenda. Así que con aquel discurso conseguimos de sobra nuestro objetivo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan fue el primer presidente desde hacía mucho tiempo que no veía la Guerra Fría como algo eterno. Al menos tenía la esperanza de que fuese algo temporal,
de que terminaría, de que la Unión Soviética desaparecería. Creía que la Guerra Fría terminaría y que Estados Unidos la ganaría. Tras este deshielo entre el este y el oeste, Honecker visita a su homólogo en Alemania Oriental, Helmut Kohl. El máximo reconocimiento para el hermano pequeño. Respetamos las fronteras existentes, pero queremos superar esa división por la vía del entendimiento pacífico y de la libertad. ¿Solo palabras, tal vez? Erich Honecker trató de prolongar su control férreo tanto tiempo porque sabía que no podía permitirse relajarse lo más mínimo, porque en cuanto lo hiciese, Alemania Oriental desaparecería, se desintegraría. 7 de octubre, 40º aniversario de Alemania Oriental. Por lo que respecta al secretario general comunista Erich Honecker, el país seguirá existiendo eternamente. Pero el premier soviético Mikhail Gorbachev piensa algo distinto. Planea reformas. La gente gritaba, Gorby, sálvanos. Y creo que ahí fue cuando la presión existente dentro de Alemania Oriental se encontró con el movimiento de reforma interior del Partido Comunista. Y llegó el momento decisivo en el que de pronto se vio claro que las bayonetas rusas no iban a salvar a Honecker. Aseguramos a nuestros amigos del mundo entero que el socialismo en suelo alemán, en la patria de Marx y Engels, descansa sobre cimientos indestructibles. Honecker se resistía tercamente a cambiar, no le interesaban nada las reformas y creía que el régimen era sólido. Cada vez se alejaba más de la realidad. Porque en el resto de Europa del Este, en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, las fronteras se están abriendo. La valla electrificada entre Hungría y Austria se desmonta. De repente, los viajeros de la Alemania Oriental pueden salir sin problema. En los árboles había clavos y colgaban las llaves de ellos, las llaves del coche, de casa. Lo dejaron todo atrás. Yo vivo en una casa con muchas cosas, no puedo imaginarme yéndome y dejándolo todo. Estaban desesperados. El corresponsal de CBS News, Alan Pichey, está en la Embajada de Alemania Occidental en Praga, donde cientos y luego miles de alemanes orientales se han refugiado. Al fin les dicen que Alemania Occidental ha accedido a acogerlos. Lo he conseguido. Solo puedo decir que soy un hombre libre. El premier soviético Mikhail Gorbachev se niega a intervenir para proteger a Alemania Oriental, pero da un consejo. Nada habría ocurrido en Alemania Oriental ni en la mayor parte de Europa del Este si no fuese por la llegada al poder de Gorbachev. Él fue el primero en decir, no vamos a enviar los tanques. Pero el régimen de Honecker no se rinde. Nos manifestamos pacíficamente, no queremos hacer nada malo. Fue la mayor manifestación que habían hecho en su historia y al verlos pensé, están aquí, no podrán detener esto, no podrán impedir que la gente hable, ni que se reúna, y la gente no tiene miedo de reunirse. Se ha terminado. Las autoridades han perdido el control por completo. El genio ha salido de la botella, la pasta de dientes se ha salido del tubo, o como quiera expresarlo. El portavoz del Politburó germano-oriental, Günter Schabowski, anuncia el 9 de noviembre de 1989 que por primera vez los ciudadanos germano-orientales pueden viajar libremente al extranjero. Un periodista le pregunta que cuándo, y él contesta de inmediato. Fue un error. Tenía que haber dicho mañana. La noticia se propaga como el fuego. 3 horas después, en los puntos de control, los guardias fronterizos están totalmente desprevenidos. Cogimos nuestro equipo, fuimos a toda prisa al checkpoint Charlie y allí estaban, la gente cruzaba a montones. Las puertas estaban abiertas, los guardias habían desaparecido y la gente pasaba sin trabas.
Era como una fiesta callejera enorme. Pasaban cantidad de trabans, aquellos cochecillos oxidados del lado oriental. Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba. Fue un momento maravilloso. Si alguien me hubiera dicho que viviría para ver caer ese maldito muro, le habría dicho que estaba loco. Mis padres viven al otro lado. ¿Seguro que puedo cruzar y visitarlos? Sí, puede cruzar, vamos. Dios mío, podemos cruzar. La locura empezó esa noche en el paso fronterizo de Bornholmer-Straße. Se levantó la barrera. Una noche llena de felicidad, algo excepcional. El este abraza al oeste. Esa noche quedó claro, el muro se cae. El muro se cae. Al día siguiente, Willy Brandt visita la puerta de Brandeburgo. En 1961, como alcalde, había presenciado la división de la ciudad. Estamos muy cerca del momento en el que el muro perderá todo el sentido, si es que alguna vez ha tenido sentido. Los berlineses podrán ser de nuevo una familia. Pero no todo el mundo está contento. Los del lado oeste hablan de reunificación. Yo estoy totalmente en contra. Seguro que allí hay muchas cosas buenas, pero también tienen mucha basura y prefiero que se quede allí. Alemania Oriental desapareció como si hubiese sido un sueño desagradable. Y lo que más me fascina de ese lugar es que antaño parecía artificial, y ahora desapareció como el humo en cuestión de unos meses. Y por primera vez en 28 años, los berlineses celebran juntos el fin de año. Agosto de 1990. El canciller Kohl se reúne con el ministro presidente de Messier. El proceso de unificación está en marcha. Las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial han acordado devolver la soberanía a Alemania. El 2 de octubre de 1990, la víspera de la unificación, termina el control de los aliados. Los tres gobernantes militares de la ciudad y los enviados han escrito una carta al alcalde en la que ponen fin a las funciones de la comandancia aliada, según explica el comandante británico Corbett. Corbett ha presidido la sesión de hoy. Tras 45 minutos de reunión, puso fin a la última sesión con, en sus propias palabras, un buen mazazo. Berlín, la ciudad del muro, se convierte en la ciudad de la unidad. Una imagen histórica. A las 0 horas del 3 de octubre, la República Democrática Alemana se integra en la República Federal Alemana. El presidente federal, Richard von Weizsäcker, habla desde la escalinata del Parlamento. 329 días tras la caída del muro, Alemania está unida. Una revolución pacífica en el corazón de Europa. Berlín vuelve a ser Berlín. El muro pertenece al pasado. Ahora hay que superar las décadas de división. Durante los 28 años que existió el muro, al menos 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. A otras 75.000 las persiguieron por intentarlo.
Más de 1.300 murieron, entre ellas al menos 136 en el propio Berlín. Pero el este ocultó tantas muertes con tanta eficacia que el total exacto aún no se conoce. Hoy, el muro de Berlín, aquel símbolo del telón de acero, la vanguardia de la Guerra Fría, casi ha desaparecido. Hay restos de él en museos de todo el mundo. Algunos fragmentos acabaron como recuerdos turísticos, pero la mayor parte del hormigón y el acero que integraba el muro se recicló para ayudar a reconstruir Alemania, antaño un país dividido. Agosto 1961, noviembre 1989, 28 años, más de 28 años de una división del mundo en dos filosofías diferentes y sobre todo una ciudad dividida, familias divididas por un muro de concreto. Hoy, que tanto se habla de los muros con el magnate Donald Trump al frente de los Estados Unidos, todo lo que sucede con México, ya hubo uno que duró 28 años y que hoy repasamos la historia. En aquel momento fue el símbolo mayor de la Guerra Fría, de esa tensión que se vivía entre dos bloques, el socialista y el capitalista, la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos con los suyos. Dicho por Kennedy y por muchos actores políticos, era preferible un muro a una guerra. Así, de esta manera, repasamos este expediente muy especial. En 7 días estaremos compartiendo con ustedes una historia que nos está llevando bastante tiempo conformarla y armarla para analizar, porque es un tema muy, pero muy delicado que hoy en día concita la atención sobre todo en nuestro país, y nuestro país de alguna forma se está poniendo en todo lo que tiene que ver en el panorama mundial y en el panorama global como un ejemplo de países que liberaron este elemento que vamos a analizar en 7 días. Estamos hablando de la marihuana, la medicinal, la marihuana recreativa, las ventajas, los pros, los contras, para analizar muy detenidamente y para que ustedes puedan evaluar desde sus hogares, como hacemos típicamente en nuestro expediente, sin llegar a ninguna conclusión, sino para que ustedes tengan los diferentes elementos para conocer cada uno de los detalles que implican cada uno de los expedientes que abrimos semana tras semana a través del 11. Amigos, como siempre, un gusto, un placer enorme haber estado con ustedes una semana más. En 7 días nos volvemos a encontrar en el 11 para abrir un nuevo expediente, en este caso, marihuana. Será hasta dentro de 7 días.